una pequeña cantidad de alcohol. ¿Han bebido algo? La entrevista será entretenida, puesto que tomaré una copa. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para brindar por Arina. Es increíble que haya ganado el Australian Open 2 veces consecutivas. De la manera en la que lo ha estado haciendo durante las últimas 2 semanas ha sido bastante impresionante. Debe sentirse bien, toda la sala de prensa y a todos los grandes aficionados al tenis de Australia y de todo el mundo. Felicidades, es usted exitoso y feliz. Diviértase, Gracias, brindemos por Arina. Lo ha hecho bien. gracias. Salud. Se siente bien, por fin me siento algo aliviada. Muy bien. Sí, Por favor, levante la mano si tiene alguna pregunta. Empezaremos con el inglés. Comenzaré. Arina, excelente trabajo hoy. Felicitaciones por su segunda victoria en el Australian Open. Por favor, hable de sus emociones actuales. sí, en este momento no puedo hablar. Estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que he logrado hasta ahora, aunque me resulta difícil poner en palabras mis emociones. Y sí, estoy contenta de lo bien que he jugado hoy. Es una gran jugadora y una contrincante muy dura. Estoy muy contenta de haber ganado hoy. Comencemos con Simon y después con James. Sí, Simón. Arina, quería preguntarle sobre algunos de los vídeos que hemos visto entre bastidores. En esos clips estaba haciendo un baile coordinado con su equipo. Me preguntaba hasta qué punto es importante para usted pasarlo bien entre partido y partido aquí. Sí, considero que se trata de divertirse y disfrutar del proceso, y siempre llevamos a cabo una variedad de actividades emocionantes con el equipo. No lo sé, me ha ayudado a mantener la concentración durante los partidos porque ya hay suficiente presión en la pista. Y cuando no estamos jugando, solo queremos que las cosas sean sencillas, agradables y asegurarnos de que todos nos divertimos durante toda la experiencia. James y luego Simon. James. Enhorabuena, Arina. Su comportamiento dentro y fuera de la cancha parece ser bastante distinto. Conocemos su personalidad fuera de la cancha. En la cancha, puede ser intimidante como oponente. Recuerdo que Rafa solía hablar de cómo se transformaba en un jugador distinto en cuanto pisaba la cancha. ¿Intenta usted hacer algo parecido? Es realmente positivo que tenga personalidades distintas dentro y fuera de la pista. Si fuera la misma persona en ambos contextos, no creo que contara con mi equipo a mi lado, probablemente estaría sola, pero sí, me ha llevado mucho tiempo desarrollarme en la persona que soy en la pista para tener este autocontrol y un mejor entendimiento de mí misma. Ha sido un largo viaje y todavía queda mucho camino por delante. Acabo de decirlo como si fuera a dejar de trabajar después de hoy, pero no creo que es demasiado temprano. Todavía puedo hacer algo más. Me ha llevado algún tiempo convertirme en la persona que soy hoy, Procederemos en el siguiente orden. Simón, Mateo, Juan y Elena. señalando en esa dirección. Me pregunto, ¿dónde está Simon? Solo para recordarle, ya me he tomado una copita. ¿Consideraba importante ganar un segundo gran torneo para demostrar que su primera victoria no fue un suceso puntual? Sí, en realidad he estado reflexionando sobre que no deseo ser el tipo de jugadora que gana y después se esfuma. Quería demostrar que puedo estar presente de manera constante y ganar otra más. Realmente aspiro a algo más que solo dos en este momento, pero para mí era realmente importante. Por eso, independientemente del resultado, siempre me esfuerzo al máximo y busco constantemente maneras de perfeccionar mi juego. Y sí, todo se centra en el proceso. Asegúrese de que comprende la importancia de la disciplina. Asegúrese de estar siempre presente, esforzándose constantemente y trabajando duro. De acuerdo, Matt. ¿Cómo se sintió al entrar en esta final, en comparación con la final del año pasado y la final de septiembre? ¿Se sintió diferente emocionalmente? Creo que fue algo distinto. No creo que mostrase mucha emoción en la pista, pero antes del partido me sentía igual, ¿sabe? Todavía lo está esperando. Está ansiosa por comenzar, está muy emocionada. A pesar de que sigo sintiéndome emocionada fuera de la cancha, una vez que piso la cancha, siento que tengo el control y estoy emocionalmente preparada para ello. Por lo tanto, en comparación con el año pasado, soy completamente diferente de US Open. Una vez más, soy una persona distinta. Como mencioné anteriormente, suelo tener un mejor control sobre mis emociones y trato de no dejar que otras cosas me distraigan. Me concentraba en mí misma, ¿no? Pienso que hay una gran diferencia. John. Enhorabuena. En la pista mencionó a su familia y expresó la esperanza de que alguien pudiera traducirles lo que estaba diciendo. ¿Tuvo oportunidad de hablar con ellos después?
Y aunque está tan lejos de su casa, ¿siente que está realmente lejos de su hogar? Sí, les echo mucho de menos y por supuesto mantenemos el contacto y conversamos por teléfono, pero el teléfono es distinto de la vida real. Hablé con mi madre, ya hay una disputa sobre dónde se colocará el trofeo. Ella está muy enfadada ahora, pero sí me sentí muy distante de ellos. Pero estoy muy contenta de que hayamos podido vernos antes de que empezara la temporada. Nos encontramos durante la pretemporada, que la pasé en Dubái. Así que estamos distantes, pero no exactamente. Pero las echo mucho de menos y en realidad nunca hablo de ellos en mis discursos de victoria. Entonces, hablemos de los discursos, pero quería asegurarme de que comprendan lo importantes que son para mí. Son mi principal fuente de motivación y estoy haciendo todo por ellos. Muy bien, Eleanor. Ya cuenta con 2 títulos y ha alcanzado 3 finales, todas disputadas en pistas duras. ¿Cree que juega mejor en pistas duras o considera que también puede lograr resultados similares en otras superficies? Bueno, creo que el año pasado demostré mi capacidad para rendir bien en todo tipo de superficies de juego. Sin embargo, durante esas 2 semifinales me emocioné en exceso y terminé perdiendo. No fue por culpa de mis oponentes, que eran jugadores increíbles y tuvieron un rendimiento extraordinario. Fue más bien debido a mi propio estado emocional que me llevó a dejar escapar esas semifinales. Pero creo que si continúo trabajando tan arduamente como lo estoy haciendo ahora y si seguimos desarrollando lo que estamos trabajando en la actualidad, podré desempeñarme igual de bien en las pistas de tierra batida y de césped. Por lo tanto, continuaré trabajando arduamente y espero que este año logre el mismo objetivo tanto en superficies de tierra batida como de césped. Darren. Primero Darren, después Tumaini y luego Neil. Es bueno que pueda hablar de ganar 2 grandes torneos y del alivio que ello conlleva. Fue justo el año pasado antes de que usted viniera aquí y todos tenían la curiosidad de saber si ganaría alguno. ¿Alguna vez le preocupó no poder triunfar o siempre tuvo la confianza de que superaría los retos? Bueno, hubo un tiempo en el que no creía que ganaría jamás, especialmente cuando seguía cometiendo errores con mi servicio y no lograba mejorar. Hubo muchos desafíos, pero nunca me rendí. Sentía que debía continuar haciendo lo que hago. Necesito continuar luchando por mi sueño. Quiero creer que mi padre me está observando y se siente muy orgulloso de mí. Y por supuesto, hay un momento en el que usted piensa para sí mismo, vale, es probable que nunca lo entienda, pero simplemente debe seguir trabajando duro y esforzándose con persistencia. Y al final sabrá si está destinado para usted o no. Solo necesita dejar de pensar negativamente. Tumaini. Irina, Ya lo veo. el año pasado ha sido estupendo, pero también ha experimentado algunas derrotas difíciles en partidos importantes, como las semifinales. Me interesa saber cómo fue capaz de asumirlas de la manera adecuada y aprender de ellas, en vez de permitir que, supongo, entorpecieran su avance. Creo que todo llega con la experiencia, como ya he mencionado antes. No se pueden conseguir grandes victorias sin experimentar derrotas difíciles. Desde luego me sentí muy triste después de esos partidos. Lloraba y destrozaba la raqueta, como podemos observar. Estaba muy disgustada, pero luego, al cabo de 1 o 2 días, nos reunimos con el equipo para discutir lo que teníamos que hacer para resolver el problema y prevenir que sucediera de nuevo en el futuro. Por lo tanto, siempre es un proceso. Debe disfrutar del proceso, confiar en él y creer que la próxima vez lo hará mejor. Muy bien, Neil. En la serie de Netflix habló de su objetivo de ganar 2 títulos de Grand Slam antes de cumplir los 25 años. ¿Qué importancia tiene para usted y cómo influye su confianza como bicampeón de Grand Slam en su capacidad para expresarse y hacerse visible? Sí, era muy importante para mí, era mi sueño y todavía hay muchas cosas que deseo lograr. En el documental de Netflix fue muy abierta sobre usted misma. Ahora que es doble campeona, ¿se siente mucho más segura al compartir estas cosas con todo el mundo? Creo que ser abierta es extremadamente importante. Tengo un gran deseo de conectar con mis seguidores y asegurarme de que comprendan mi historia. Espero que mi relato inspire y ayude a otros. Ahora que he ganado 2 títulos de Grand Slam, definitivamente ha aumentado mi confianza y la fe en mí misma. Y he tenido siempre la firme convicción en mi vida de que no estaba malgastando el tiempo y de que estaba haciendo lo adecuado. Me encuentro en el lugar adecuado. Eso es importante. Bien, hagamos algunas más en inglés. Sí, está justo allí. Arina, enhorabuena. Desde que ganó su primer Grand Slam aquí en Melbourne el año pasado,
¿Ha mejorado eso su estado mental y le ha hecho jugar con más libertad? ¿O ha sido lo de siempre? Realmente pensé que después del año pasado eso me ayudaría a sentirme más liberada y a no preocuparme por las cosas, pero en realidad no ha sido así, ¿sabe? Si todavía lo desea, trabaje duro, demuestre dedicación y desempeñe al máximo. Solía ver a los campeones llorar tras ganar un slam en múltiples ocasiones y me preguntaba por qué seguían llorando, pero en este momento no he llegado ni siquiera a esa etapa. Pero creo que comprendo por qué siguen llorando, es porque cada vez se enfrentan a la misma presión y a las mismas expectativas. Lo desea de la misma manera, evoca emociones intensas. Y sí sigue siendo lo mismo. Bien, hagamos dos más. Primero Aki y después Simón. ¡Enhorabuena! Usted acaba de mencionar que hace un par de años tenía problemas con su saque, pero ahora es uno de los mejores saques del circuito. ¿Cree que ese hecho le ayuda a ganar el partido? Saber que cuenta con un buen servicio puede hacer que se sienta tranquila o cómoda. ¿Influye esto en su mentalidad o estrategias? Quiero decir, ese año en el que tuve bastantes dificultades, realmente me ayudó a entender que aunque mi servicio no esté funcionando, aún puedo luchar por él. Tengo un buen resto y puedo pelear por ello. Actualmente siento que estoy sacando un poco mejor que el año pasado y como consecuencia me siento más en control de mi servicio. Aunque pierda puntos con mi servicio o si alguien me rompe el servicio, no me altero tanto como solía hacerlo. Estoy convencida de que ocurra lo que ocurra, poseo la capacidad para luchar por ello. Poseo numerosas armas, no únicamente mi servicio. Este es el último, Simon. Ha mencionado a su padre. ¿Siente a veces que juega para honrar su memoria? Era así antes del slam del año pasado. Pero desde entonces, él se ha convertido en mi mayor motivación y ha sido todo para mí. Pero en este momento tengo a mi madre y a mi hermana aquí conmigo y siento la responsabilidad de considerar sus necesidades. Pero tengo esta sensación constante de que él siempre está a mi lado y le estoy sumamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Y creo que si no fuera por él no estaría aquí. Y si en este momento estoy jugando por mi madre, mi hermana y mis abuelas. De acuerdo, muchas gracias.